Espero que la palabra de hoy traiga consuelo a vuestros corazones, ánimo, esperanza, también confrontación, porque a mí me gusta la palabra que nos confronta, ¿ven? Yo creo que es tan importante que también la palabra y entender que la palabra que nos confronta también nos ayuda, porque Dios nos confronta no para amargarnos, amén, sino para que seamos mejores y podamos recibir todas sus bendiciones. Vamos a terminar hoy con el proceso de Kibroth Hattaavah. El pueblo se para donde Dios le dice que se pare. Así tiene que suceder con nosotros. Nos paramos cuando Dios dice párate y marchamos cuando Dios dice marcha. No hay nube. Nosotros no tenemos la nube como la tenía el pueblo de Israel, que se movía, pero sí tenemos la presencia del Espíritu Santo que nos da la guía para seguir, para avanzar o para detenernos o para lo que haga falta. Así que el pueblo avanzó, sale del monte Sinaí y se para en Kibroth Hattaavah. Y hemos visto aquí cosas muy especiales. Hemos visto que por primera vez el pueblo recibe, se presenta la desgracia de la muerte física por la desobediencia. Se nos presentó también a ese líder Moisés, el que todos admiramos, que también era un hombre sujeto a las mismas pasiones nuestras y a las debilidades. Y como él también, siendo un líder que debe servir de ejemplo para todos, se debilitó y se quejó. Este pueblo tan pesado le hizo quejarse. Hizo preguntas que consideramos desde algún punto de vista imprudentes, no sensatas, pero Dios conocía a Moisés y nosotros también podemos hacer preguntas a veces un poco necias, pero Dios conoce el corazón y de eso se trata. Así que la enseñanza pasada se llamaba la queja de la debilidad y pusimos toda nuestra atención en la vida de Moisés, lo recordamos, ¿no? Y hoy lleva por título esta predicación la queja del descontento, que es completamente diferente a lo que experimentó Moisés. Les invito a que abran sus Biblias en Números 11. Vamos a leer primeramente el verso 16 al 17. Entonces el Señor le dijo a Moisés: reúne delante de mí a 70 hombres que sean reconocidos como ancianos y jefes de Israel. Llévalos al tabernáculo para que permanezcan junto a ti. Verso 17, yo descenderé y allí hablaré contigo. Tomaré del espíritu que está sobre ti y lo pondré sobre ellos también. Llevarán la carga del pueblo junto contigo y de esta manera no tendrás que soportarlo solo. Qué hermoso, ¿no? Hay muchas cosas para esto, pero vamos a seguir. Vamos ahora, ubique su mirada en el verso 18, vamos a leer del 18 al 20 y dice así: también dile al pueblo, purifíquense porque mañana tendrán carne para comer. Ustedes gemían y el Señor oyó sus quejidos. Oh, un poco de carne. Estábamos en mejores condiciones en Egipto. Ahora el Señor les dará carne y tendrán que comérsela. Verso 19, no será solo un día, ni 2, ni 5, ni 10, ni aún 20. Comerán durante un mes entero, hasta que les produzcan náuseas y estén hartos de tanta carne, pues han rechazado al Señor que está aquí entre ustedes y han lloriqueado diciendo: ¿por qué dejamos a Egipto? Ahora vamos hasta el verso 31 y vamos a leer hasta el 35. Ahora bien, el Señor envió un viento que trajo codornices desde el mar y les dejó caer por todo el campamento. Había codornices por kilómetros en todas las direcciones, volando como 1 metro del suelo. Así que el pueblo salió y atrapó codornices todo ese día, a lo largo de toda la noche y también todo el día siguiente. Nadie recogió menos de 50 canastas. Entonces esparcieron las codornices por todo el campamento y las pusieron a secar. Mientras se saciaban de carne, cuando aún estaban en sus bocas, el enojo del Señor se encendió contra el pueblo y los castigó con una plaga muy grave. Así que ese lugar fue llamado Kibroth Hattaavah, que significa tumbas de glotonería, porque allí enterraron a la gente que codiciaba la carne de Egipto. Después los israelitas viajaron de Kibroth Hattaavah a Haserot, donde se quedaron por algún tiempo. Ya hablaremos de esa estación también. Yo les aconsejo que lean todo el capítulo 11 de Números y que escuchen las otras 2 porciones de esta enseñanza que trae cosas muy importantes. Una hablaba de la importancia de nuestras convicciones. La otra hablaba de la queja a causa de la debilidad y nos damos cuenta que
al parecer la queja es la que toma el protagonismo en Kibroth Hattaavah. No tanto la prueba del pueblo y la prueba ahora del líder de Moisés. Entonces, aunque está la prueba, en la queja, perdón, como protagonista desde mi punto de vista, habrá muchos puntos también para resaltar, pero yo veía en esto ese detalle de la queja. Hay una marcada diferencia entre la queja de Moisés y la queja del pueblo. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta para comprender todo lo que el Señor nos va a hablar a continuación. En el caso del pueblo, su queja nació por la falta de contentamiento, por el menosprecio de esa comida, de ese maná que Dios estaba ofreciendo. No estaban contentos y hubo menosprecio. Y eso fue lo que generó esa queja en el pueblo. En el caso de Moisés no fue una queja por el menosprecio ni por el descontento. Moisés no estaba descontento, Moisés no estaba menospreciando, a pesar de todo lo que pudo haber dicho al Señor, ni las bendiciones de Dios. La queja de Moisés nació debido a su debilidad, que no fue una debilidad caprichosa que dijo estoy cansado, estoy aburrido, sino que, hermanos, pongámonos en los zapatos de Moisés y lo vamos a entender. Con aproximadamente 3 millones, bueno, 3 o 2 o los que sean. Si nosotros tenemos 2 y ya nos agobiamos con 2 y nos cargamos con 2, imagínate con un pueblo de muchísima gente bajo la responsabilidad de Moisés. Entonces la debilidad de él nace por esa queja, ese lloriqueo, cuando pasan por las carpas él y los escucha lloriquear, no recordamos, ¿no? Y se molesta y Dios también se enfada y Dios dice, ¿qué es esto? Y la ira de Dios ya había caído al comienzo del capítulo por una queja que nos dice qué es. La queja es algo, hermanos, que no debe estar en nuestros labios, amén. Entonces vemos una marcada diferencia entre la queja de uno y la queja del otro. Es decir, es humano que nos quejemos, amén. No somos superhombres, no somos robots que ni sienten ni padecen. Somos seres humanos con sensaciones, con sentimientos y tenemos esa fragilidad humana, hermanos, amén. Somos cristianos, todo lo podemos en el Señor, pero somos humanos y eso no lo podemos desconocer. Entonces, nos damos cuenta, ¿no? Y Dios, cuando nos quejamos de alguna forma, como lo hizo Moisés, Dios nos va a saber entender. Amén. Si nos quejamos por el descontento, eso ya es otra cosa, eso es pecado, hermanos. Estarnos quejando y tener con falta de contentamiento, porque la falta de contentamiento siempre nos va a llevar al menosprecio. Trátese de lo que se trate. Sea asuntos espirituales, sean asuntos de nuestra vida cotidiana, de nuestro diario vivir, de las circunstancias que vivamos. Entonces, vemos que por este mismo motivo, hay una marcada diferencia entre la queja de los dos, tanto de Moisés como del pueblo. La respuesta de Dios, en este caso a ninguno de los dos se hizo esperar. A pesar de que uno se estaba quejando por descontento y el otro por cansancio, las respuestas de Dios no se hizo esperar. Tanto Moisés como los revoltosos, ¿no? Los revoltosos, los que a veces no se quieren ajustar y traen el descontento en medio de las circunstancias, tanto Moisés como ellos recibieron la ayuda de Dios. Y nos podemos preguntar, ¿y por qué Dios ayudó a este pueblo si estaba quejándose a través del descontento? Yo creo que ahí opera la misericordia de Dios y la paciencia y las oportunidades que Dios nos da a veces, ¿no? Entonces, los dos recibieron ayuda, quedémonos con esto. Moisés recibió ayuda. Los quejosos, los alborotadores, que se dejaron alborotar de la gentuza, ¿recuerdan, no? De la gente extranjera, que la gentuza suena fuerte, pero así los denomina también la Biblia, de los extranjeros que se habían colado con ellos y que se dejaron contaminar por la falta de convicciones y cayeron también en el primer juicio de Dios, que fue esa parte del campamento que se quema. Pues aquí los dos reciben respuestas. A veces nosotros podemos pensar en eso, ¿no? A veces lo vemos, ¿no? Señor, pero ¿por qué si este está pidiendo algo necio, si este corazón, y vemos el fruto de la vida de alguien, y tú le respondes igual? ¿Por qué, Señor? Si yo que soy más santo, no me respondes. Es que Dios opera, en todo tiempo va a operar la misericordia de Dios y las oportunidades que aunque a veces estemos pidiendo cosas, pues Dios va a esperar una respuesta de nosotros diferente, de acuerdo a su voluntad. A veces no se obtiene, que fue en el caso de ellos, ¿no? Entonces, Dios da la ayuda y de igual forma las consecuencias también fueron notables entre unos y otros, entre Moisés y el pueblo. Fueron notablemente diferentes.
la respuesta, Dios ofrece la ayuda a Moisés y Moisés tiene una consecuencia. El pueblo también recibe la ayuda de Dios, pero el pueblo recibe otra consecuencia. Así que es notable esto y quedémonos con esto porque de aquí es donde creo que Dios quiere también tocar nuestros corazones y mirar a quién nos parecemos. Quédate con eso, ¿a quién nos parecemos? ¿O a quién nos queremos parecer? ¿A Moisés o al pueblo? Esa es la primera pregunta que les suelto ahí, porque fue la pregunta que el Señor me hizo mientras yo preparaba. ¿A quién te quieres parecer tú, Luz Helena? ¿Al pueblo o a Moisés? Y todos queremos parecernos a Moisés, ¿no? Obviamente que todos quisiéramos o queremos o nos parecemos, porque esto ya es una realidad en muchos también. Entonces, lo primero que vamos a examinar son algunos aspectos del comportamiento de Moisés. Y dejemos al Espíritu Santo, hermanos, que sea el Espíritu Santo el que pese en nuestros corazones. No usemos nuestra balanza. Cuando nos sentamos a escuchar la palabra de Dios, cuando abrimos la Biblia, cuando escuchamos una prédica, no usemos nuestra balanza. Usemos la balanza y dejemos que el Espíritu Santo nos pese en su balanza para saber y sacar un resultado de cómo está nuestra vida. Amén. Así que vimos que Moisés hizo preguntas imprudentes. Moisés dependió de su propio razonamiento y fue esto lo que lo llevó a hacer este tipo de preguntas. Por un momento, como les digo, un ser humano, como cualquier otro de nosotros, hizo todo ese tipo de preguntas que ya las vimos. Les invito a que escuchen la otra enseñanza para que sepamos exactamente cuáles son las preguntas que hizo, están dentro del mismo capítulo. Moisés también vio las circunstancias a través de los ojos naturales, no a través de los ojos del Espíritu. Nos pasa a nosotros, esto vamos identificándonos con esto que yo estoy diciendo. Entonces, ¿cómo vemos las circunstancias actuales? Entonces, todos estamos pasando por circunstancias. Cada día trae circunstancias nuevas. Otros arrastramos circunstancias que vienen y que a veces como que no vemos que se estén resolviendo. Vemos estancamiento, ¿no? ¿A todos nos pasa? Hay momentos que las cosas fluyen, que las cosas marchan, pero hay circunstancias que se detienen. ¿Cómo las estamos viendo? ¿Las estamos viendo a través de los ojos, de nuestros ojos físicos? No, hermanos, tenemos unos ojos físicos y damos gracias a Dios por ellos porque podemos ver. Pero toda circunstancia que estés pasando o que estés arrastrando, porque bueno, sea por tu parte o por parte de Dios no se ha resuelto, empieza a verla con los ojos espirituales, con una mirada espiritual. La mirada espiritual va más allá de lo que nuestros ojos físicos pueden ver, porque esa mirada entra, penetra, busca dirección de Dios, busca qué quiere Dios a través de esas circunstancias tratar con nosotros, que aprendamos. Entonces Moisés aquí no lo hizo y por eso vino también su desesperación. Así que Moisés, otra cosa de las que hizo fue que no supo poner su carga sobre el Señor. Tenía una carga así, el pueblo pesado. Yo no sé cuáles son tus cargas. Me imagino que las tenemos, todos las tenemos, unos más, otros menos. Pero él no supo poner esa carga sobre Dios. Y eso lo llevó a hacer esas preguntas. Entonces, ¿cómo estamos llevando nuestras cargas? ¿Cómo? Piensa, ¿cómo estoy llevando esta carga? ¿Qué te está cargando? Piensa, pídele al Espíritu Santo, muéstrame exactamente cuáles son mis cargas presentes. Y déjame ver cómo yo las estoy cargando. ¿Sabías una cosa? Esto es muy importante saberlo. Dios pone cargas. A veces creemos que son también las circunstancias o malas decisiones o pasos equivocados que damos que hace que se ponga carga sobre nuestras vidas. Pero las cargas Dios también las impone a nuestra vida. Amén. Dios le impuso en cierta forma la carga del pueblo a Moisés. Entonces, ¿por qué lo hace Dios? ¿Porque es malo? ¿Porque quiere mortificarnos? ¿Porque quiere que protestemos? No, las cargas pueden hacer que nuestra paciencia se perfile, se pula, o también puede desesperarnos. En el caso de Moisés lo desesperó, al punto de decir todo lo que dijo. Así que cuando nosotros entendemos que las cargas también Dios las impone sobre nuestras vidas, sean cargas de circunstancias o de personas, hermanos. A veces Dios pone a que sintamos la carga de alguien. No estoy hablando de carga espiritual, sino que es complicado a veces entender a esta persona, ¿no? No lo entendemos, ¿no?
Cuando decimos, demasiado pesado, Señor, dame la forma de, nos pasa, a mí me pasa. Entonces, Dios quiere pulirnos, quiere tratarnos. Pero ¿qué hacemos nosotros? Nos empezamos a quejar, sin buscar, bueno, Señor, ¿qué quieres tratar? Esta carga está muy pesada, Señor. ¿Qué quieres tratar conmigo? Muéstrame, Espíritu Santo. Nos examinamos. Que es tan importante el examinarnos para hallar respuestas en todo esto. A veces bajo las cargas empezamos a quejarnos, nos desesperamos, no nos sentamos, no entramos allí a la cámara secreta y le decimos, Señor, ayúdanos. ¿Qué quieres enseñarme con esta carga? ¿Qué debo de tratar? ¿Con qué me debo de pulir? ¿Qué estás usando en esta circunstancia o a través de esta persona para pulir mi vida? Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7 dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. El Salmo 55, 22 dice, entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. No permitirá que los justos tropiecen y caigan. Entonces, la entrega de esa carga, ¿en qué consiste? Porque nosotros decimos, Señor, llévate la carga, Señor, carga, esto es imposible para mí. No es lo que quiere decir la promesa, no es lo que está escrito en la palabra, que lo leemos así a la ligera y decimos, Señor, toma, te entrego la carga. No es eso. ¿Saben qué quiere decir entregar las cargas al Señor? Quiere que nosotros nos arrojemos a los brazos del Señor. ¿Saben qué es hermoso cuando nos abrazan, no? Eso mismo, nos arrojemos a los brazos del Señor y confiemos de que seremos sostenidos por Él a través de esa carga. Es diferente, nosotros queremos soltar la carga, es decir, me arrojo a tus brazos, Señor, me arrojo a este Dios fuerte que tengo, que es mi Padre, al Dios todopoderoso, que abre el camino, que allana mi transitar, nuestras vidas están sostenidas en Él. Entonces, esto es importante a la hora de esas cargas. Así que la promesa no es que Dios llevará la carga, sino que nos sostendrá. Eso es una promesa, eso es una realidad que Cristo logró. La vivimos. Si no la vivimos, entramos en la desesperación, en la falta de paciencia. Dios nos sostiene en la palma de su mano. Así que estamos en el hueco de la mano de Dios. Eso es hermoso, pero eso hay que vivirlo, hermanos. Entonces, si estás pasando por periodos difíciles, recuerda esto y vívelo. Señor, tú me sostienes. En medio de esta situación, sé que tú me estás sosteniendo. Quiero experimentar eso y vivir eso, amén. Moisés en Kibroth Hattaavah, que es la estación que estamos viendo, perdió de vista que tan solo él era un instrumento en las manos de Dios. Por eso perdió el gozo y la confianza en ese episodio de su vida, porque dejó de darse cuenta que él es un instrumento, somos instrumentos. Dios, ¿qué te ha puesto a hacer? Lo que Dios te haya mandado a hacer, eres un instrumento, yo soy un instrumento de Dios. Cuando yo entiendo que soy un instrumento y que Dios es el que obra y hace, entonces yo no permito que, o no llega la pérdida de gozo y de la confianza, porque sé que tan solo soy un instrumento. Ahora, esto también necesita responsabilidad. Yo soy un instrumento, bueno, el Señor es el que se encarga, hay una parte consciente que nosotros hacemos, pero vemos que a Moisés no. Moisés no entendió que era Dios el que mandaba, que Dios era el que daba dirección, que Dios era el que sacaba las evaluaciones de todos los comportamientos del pueblo y que en Dios estaba la solución y que en Dios estaba también lo que él iba a hacer. Moisés quiso interferir en eso, en Kibroth Hattaavah es lo que quiso. ¿De dónde voy a sacar? ¿De dónde? Ya llegó a ser, desde mi punto de vista, un poco atrevido, ¿no? ¿De dónde vas a sacar? Es como decir, ¿de dónde tú vas a multiplicar? Porque a veces somos así, decimos cosas, Señor, pero ¿de dónde? ¿De dónde va a salir si yo no veo? Cuando pues estaba refiriendo y estaba en esa conversación con el Dios Todopoderoso, que se hizo caer maná del cielo, no podía dar. Entonces, en este sentido, Moisés perdió el gozo y la confianza. No perdamos el gozo y la confianza, hermanos. A veces nos enfrentamos a días muy difíciles. No perdamos el gozo, amén. El gozo se alcanzó en la cruz y la confianza está puesta en Cristo. No pongamos la confianza tampoco en nosotros mismos, porque ahí vamos al fracaso. Es la confianza en Dios, en saber que Dios está caminando con nosotros, que Dios abrirá camino, que Dios resolverá esa situación. Así que seguro que con estas pocas descripciones que hice de Moisés,
todos en algún momento hemos actuado o estamos actuando así, ¿o no? ¿O solamente soy yo? Hemos hecho cosas así como las que hizo Moisés, pero tranquilos. La cuestión no es, ay, yo me equivoqué, seguí el mal ejemplo de Moisés, el aspecto negativo de aquí, de este comportamiento que voy a hacer y empezar con la queja otra vez. No, tranquilos, hermanos. Moisés hizo todo esto, Moisés preguntó todo esto, pero Dios conocía el corazón de Moisés, así que para nosotros es lo mismo, estemos tranquilos, amén. Si nos hemos identificado con Moisés, estemos tranquilos, porque tal y como le pasó a Moisés, Dios responderá, no se olviden de eso, a nuestro angustiado y confundido y cansado corazón. Dios nos va a responder como le respondió a Moisés. Dios le respondió a Moisés, Dios le dio dirección, Dios mostró su ayuda. Así que tranquilos, amén. Tranquilos desde el punto de vista correcto. Tranquilos no es inactividad, no es pasividad, no es hacer nada y me siento a ver, no. Tranquilo, que nuestra alma se aquiete, amén. Porque Dios va a responder a nuestro angustiado, cansado y debilitado corazón. ¿Cuánto lo creemos? Amén. ¿Lo creemos? Bueno, vamos a vivirlo, creerlo y vivirlo. Ahora vamos a examinar el pueblo de Israel. Examinemos también su comportamiento y dejemos que también aquí el Espíritu Santo use su pesa. A ver cómo salimos de este examen y de esta comparación. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Puso su corazón nuevamente en Egipto. ¿Dónde está tu corazón? ¿Realmente dónde está tu corazón? ¿Está allí, en lo que dejaste cuando no eras cristiano? ¿Qué es lo que representa el mundo toda la vida? ¿Dónde está nuestro corazón? Eso es muy importante, ¿dónde está? Porque el corazón de Israel estaba en Egipto, a pesar de que estaban en calidad de esclavos. Se añoraban, claro, que también contagiados por la gentuza, se dejaron influenciar porque no tenían convicciones y añoraron lo de allí. No añoremos nada de lo que dejamos atrás, amén. No lo añoremos, por bonito que nos pueda parecer y no lo pinten. Nada de lo que dejamos atrás nos sirve para nada. No nos sirve, hermanos. Nuestro futuro, todo lo bueno está hacia adelante, amén. No fueron capaces de ver el favor y el cuidado de Dios. Así fue Israel. Estaba cayendo el maná, la provisión. Y como vimos, según algunos estudiosos creen que bueno, yo quería comer pollo asado hoy, entonces comía el maná y eso me sabía a pollo asado. Y Dios complacía y yo comparto esa idea porque Dios es Dios todopoderoso. Si pudo hacer caer maná durante 40 años, podía darle un saborcito y decir, bueno. Entonces, Dios es así, hermanos, Dios es un Dios de detalles. Yo lo creo porque Dios es un Dios todopoderoso. Pero ellos no vieron el favor ni el cuidado de Dios. Dios derrama favor. ¿Cuánto lo experimentamos? Y hay días en que derrama favor y aumenta ese favor a medida que va pasando las horas en los días difíciles. Nos podemos levantar desesperados con situaciones complicadas, pero venimos a Dios y Dios derrama sus misericordias. Y a mí me encanta ese versículo que dice, y van de aumento durante el día. Porque Dios conoce nuestro día, nosotros nos dormimos y no sabemos el futuro. Al otro día no sabemos con qué nos vamos a enfrentar. Dios sí lo sabe. Y Dios tiene un paquetico de misericordias para cada uno. Y Dios dice, yo sé a lo que te vas a enfrentar. Confía, no pierdas el gozo. Y mis misericordias van a empezar a caer, a transcurrir de toda esa situación, sea días, meses o años, todas las situaciones que estemos experimentando. Pero aquí el pueblo de Israel, con su necio corazón, no fueron capaces de ver eso. Ya hasta aquí ellos han pasado por situaciones sobrenaturales, la peña llena de agua, el mar abriéndose, el faraón hundiéndose, el maná, las palmeras, el agua que se convierte en dulce, bueno, todo lo que hemos visto hasta aquí. Y no ven el favor de Dios. Cuidado, porque eso es pecado, hermanos, no ver el favor que Dios derrama sobre nuestras vidas. ¿Qué les importó al pueblo de Israel? Satisfacer sus apetitos y deseos de la carne, porque aquí lo que ellos querían satisfacer, ¿qué pidieron? Señor, dame de tus bendiciones, dame de tu espíritu. Yo qué sé, podíamos ahí sumar muchas cosas. ¿Qué pedimos nosotros? Ellos pidieron para satisfacer los apetitos de la carne. Tenían maná, pero les antojó comer carne y ahora queremos carne. ¿Qué pedimos nosotros? ¿Qué pedimos?
Pidieron lo que ellos querían. No estaban contentos con los que Dios les estaba dando. Descontento. ¿Estamos contentos con lo que Dios nos da? ¿Estamos contentos con la vida cristiana que Dios nos ha puesto a vivir? ¿Realmente estamos contentos, hermanos? Dejemos que el Espíritu Santo nos ponga en su pesa. ¿Estamos satisfechos? ¿O nos aburre la vida cristiana? Ay, no, qué aburrido. No, pero es que no sé qué. Pero si se mató lo que puede llegar a nuestra cabecita, ¿no? Todos los dardos del enemigo y también nuestra carne. La vida cristiana es para estar satisfechos, hermanos, porque es una vida que costó la sangre de Cristo, es una vida que pesa y que debe pesar. ¿Saben por qué es tan importante la vida cristiana? Porque la vida cristiana, cuando se vive de manera real, afecta a todo nuestro ser, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro comportamiento, nuestra mente, nuestro corazón, todo lo que somos afecta hasta el fruto. Ya damos fruto bueno, no fruto amargo. Amén. ¿Estamos contentos con el pan de vida que el Señor envió? Nuestro Padre nos envió el pan de vida. A ellos les envió el maná, esas hojuelitas de color blanca con lo que ellos hacían y se sustentaban y calmaban su hambre física. Dios Padre nos ha enviado al pan de vida, a Cristo Jesús. ¿Nos alimentamos? ¿Nos sabe Cristo rico siempre? Me hago entender, ¿no? No es que no sepa. ¿Le encontramos gusto a la vida cristiana? ¿Encontramos gusto en comer a Cristo, que sabemos que es lo que significa, el significado que tiene comer a Cristo, ¿no? No es físico, no es que no es la transustanciación que se convierte y lo comemos, no. Es masticar, es vivir a Cristo en nuestras vidas. Dios nos proporcionó ese maná, no deseemos la carne, hermanos. Dios nos dio al Hijo para que vivamos en el Espíritu, no en la carne, ni para satisfacer los deseos de nuestra carne. Amén. ¿Qué hay en esa lista de tus deseos? Examinemos. ¿Qué hay en esa lista de nuestros deseos? ¿Qué pedimos? ¿Pedimos más fe? ¿Pedimos avivamiento? ¿Pedimos santidad? ¿Pedimos integridad, honestidad, justicia? ¿Eso es lo que nosotros en la lista está? O la llenamos con una cantidad de cosas, hermanos, que no nos sirven para nada o nos llevan a cosas que no nos van a bendecir. ¿Sabes cómo nace el descontento? ¿Por qué el pueblo de Israel llegó a ese descontento y por qué nosotros podemos llegar? Porque deseamos cosas que no necesitamos. ¿No? A veces pedimos cosas que no necesitamos en vez de dar gracias por las que ya tenemos y disfrutamos. El pueblo de Israel tenía ya lo tenían, disfrútenlo. No estemos pidiendo lo que no necesitamos, porque cuando nosotros pedimos lo que no necesitamos y no llega, viene el descontento. Ay, pero es que yo quisiera esto y no lo tengo. Y aquel lo tiene, pero yo no lo tengo. Eso trae descontento, ¿no? Porque al final queremos otras cosas. Tenemos a Cristo y con Él ya estamos completos, hermanos. Pidamos todo que esté conforme al corazón de Dios, a la voluntad de Dios, a la nueva identidad que nosotros tenemos. No a las cosas que no sirven para nada, sirven para satisfacer un momentito nuestra carne y después nos aburrimos y ya decimos esto no lo necesitamos. Y muchas cosas de esas nos llevan a apagar, hasta hacer morir nuestra alma. Nuestra vida espiritual la seca, muchas cosas de las que nosotros pedimos que al final no nos van a alimentar nuestra alma ni hacer crecer nuestro espíritu. La razón de la queja del pueblo de Israel nació del descontento, de la insatisfacción. Fue el descontento el que marcó sus corazones, desde que salieron hasta que, muchos quedaron tendidos. El descontento marcó, si con algo podemos identificar al pueblo de Israel es descontento, un pueblo descontento, quejumbroso, que menospreció, porque todo esto lleva al menosprecio, ¿no? Primera de Timoteo, capítulo 6, dice, pero la piedad en efecto es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Se nos ha dado una vida piadosa, una vida llena de fe, pero hay que vivirla acompañada de contentamiento. Ahora, ¿es fácil tener contentamiento cuando se trabaja y al fin de mes se recibe el salario? Sí, debemos estar también contentos cuando todo no va tan bien.
Cuando estamos estamos pasando por pruebas, por momentos difíciles, ahí también nuestra fe debe ir acompañada de contentamiento. ¿Es fácil vivir en contentamiento cuando no hay trabajo y no hay partida que llegue al fin de mes, que no se recibe? Pues sí, debemos tener contentamiento también, aún en medio de las situaciones difíciles, porque la piedad, dice el apóstol Pablo, le dice aquí a Timoteo, va acompañada de eso, de contentamiento. Acompañemos nuestra vida de contentamiento, amén. Ellos tenían el sustento, el pueblo de Israel. Sin embargo, nunca estaban contentos con lo que tenían. Tenían todo, ellos tenían todo lo que necesitaban. Tenían comida, tenían abrigo, ¿no? Porque el Señor les dijo, vaya, búsquense en la vida ustedes allá en el desierto. No, tenían sus carpas, tenían un orden establecido, tenían la presencia de Dios, tenían el fuego en la noche que les calentaba esa presencia de Dios, tenían todo, tenían quien los dirigía, quien los corregía, tenían todo y nosotros tenemos todo. Sin embargo, pues ellos no estuvieron contentos. ¿Tienes contentamiento? Tenemos contentamiento en las situaciones que estamos viviendo ahora, cada uno. ¿Cómo está mi contentamiento aquí? Nosotros tenemos, hermanos, sustento. ¿Tienes sustento? Te pregunto. Díganme si tienen sustento. Amén. Vale. ¿Tienes abrigo? Amén. Vale. ¿Tienes a Cristo? Amén. ¿Tienes al Espíritu Santo? Amén. Tenemos todo. Amén. Si aquí hubiera una persona que es inconversa, pues podría decir, pues yo no tengo a Cristo ni tengo al Espíritu Santo. En este caso, todos los que estamos aquí tenemos todo, el sustento, el abrigo, tenemos al Espíritu Santo, ya no más, ya teniendo a Cristo lo tenemos todo. Pero aún así, él se fue y no dijo, los dejo solos, les dejo al Espíritu Santo. Tenemos también al Espíritu Santo. Pues entonces, ¿por qué das lugar a la falta de contentamiento? Porque hay descontento. Porque vemos cristianos descontentos y esto es una realidad, hermanos. Nos enfrentamos con cristianos. Si tú te enfrentas con una persona que no tiene a Cristo y lo encuentras abatido, que no tiene contentamiento, es lícito, es normal. No tiene al Espíritu Santo dentro de él. Pero ¿por qué se encuentran cristianos con descontento? Porque no se vive lo que dice la palabra, porque no somos conscientes de los regalos que tenemos para decir todos los días, gracias Señor, estoy contento, gracias Señor, tengo gozo, porque tú estás conmigo. Tal vez es porque, como vimos en algunos de los episodios de Kibro Jataban, no era suficiente con el Señor, necesitaban algo más. Y con Cristo no necesitamos nada más, amén. ¿Cuánto lo creemos? No necesitamos nada más porque con Cristo lo tenemos todo. No lo digo yo, lo dice la palabra, lo tenemos todo. Entonces no hay lugar para el descontento, pero ellos sí le dieron lugar al descontento. El descontento del pueblo de Israel llenó sus bocas ¿de qué? De queja. Siempre llegaban a algún lugar y queja. Hasta aquí yo no he visto que no llegaran a un lugar sin quejarse. Siempre llegan con queja, en vez de ser agradecidos con Dios. Llenaron su boca de queja. ¿A qué estamos llamados nosotros? ¿A llenar nuestra boca de queja? No. Nosotros estamos llamados a llenar nuestra boca de alabanza. La alabanza en nuestra boca es lo único que evita y aleja la queja de nosotros. Sin embargo, ¿qué hacemos? Quejamos y nos quejamos y nos quejamos. Entonces la alabanza no hace su obra. Cada vez, hazlo como ejercicio. Cada vez que queramos quejarnos, que la carne, porque es la carne la que salta para quejarnos, alaba a Dios. Entona una alabanza, así no tengas voz. Yo canto con mi nieto, yo no tengo voz, pero yo cojo la guitarra y sus instrumentos que él tiene de niño y yo alabo al Señor. Y me meto y cuando mi espíritu está batido, está caído, yo me meto a mi oficina y alabo al Señor porque eso cambia mis circunstancias, cambia mi perspectiva, me infunde fe, me infunde aliento, me levanta nuevamente. Pero si yo me quedo en la queja, me vuelvo un nada. Entonces, combatamos la falta de contentamiento con alabanza. La próxima vez que tú veas a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, alguien que tengas cerca, que se está quejando, dile, vamos, ponte de pie y vamos a alabar. Y alaben, pongan una alabanza, alaben.
Y si no, alaben con sus propias bocas, arrodíllense y digan, Señor, te alabo, te exalto, y empiecen a dejar que fluya el Espíritu Santo dentro de nosotros y Él tome lugar en esa oración y empiece a hacernos confesar palabras de fe, palabras de ánimo, su palabra, promesas. Eso aleja, ¿la qué? La queja. El pueblo obtuvo lo que su necio corazón pidió. Pidieron carne, ¿no? Y en esto encontraron ¿qué? Su muerte. Por la desobediencia y por la queja hay muerte, muerte física, no estamos hablando aquí de muerte espiritual. ¿Por qué? Por ese deseo, por lo que su necio corazón deseó, eso les ocasionó. Y aquí hay una advertencia para todos nosotros. Mirémonos en el espejo de ellos, a ver cómo estamos. Dejemos que la pesa del Espíritu Santo nos mida y nos diga como si salimos o no aprobados. Cuidado con lo que nuestros corazones desean. Cuidado, hermanos. A veces, como les digo, deseamos cosas que Dios no desea para nosotros. Sin embargo, nos empecinamos y insistimos en algo que no está dentro de los planes de Dios, otorgarnos ese deseo. A veces el Señor permite, sin embargo, que se obtengan esos deseos, ¿no? Y dice, ay, Señor, qué bueno, el Señor concedió mi deseo. Le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel se rebeló, se quejó, pidió carne y Dios permitió. Toma tu carne. ¿Quieres carne? Toma la carne. ¿Eso es lo que tú quieres? ¿Carne? Pues toma la carne. Pero eso ocasionó muerte en ellos. Mira tu lista de deseos en esta mañana y empieza a examinarlos. Espíritu Santo, muéstrame qué deseos están alineados con la voluntad de Dios. Y si no lo sabemos, oremos, ayunemos, para no perder el tiempo pidiendo algo que pronto no va a llegar o que Dios va a permitir que llegue, pero nos va a ocasionar daño. En este caso, ellos cayeron muertos físicamente. A nosotros nos va a ocasionar posiblemente daño, va a traer sufrimiento. Dios permite a veces que se obtengan esos deseos, pero esto no significa que nos convengan, hermanos. ¿Cuántos tenemos la buena costumbre de hacer eso? A veces decimos que en grandes decisiones y decisiones trascendentales tenemos que buscar la voluntad de Dios. Se enseña eso. Yo enseño que aún en los pequeños detalles, en esas cosas tan insignificantes, busquemos siempre la voluntad de Dios. En eso que a veces dicen, bueno, no pasa nada, no, ahí también estamos llamados a buscar la voluntad de Dios, porque posiblemente podemos obtener algo que no nos convenga. Si hasta aquí no lo hemos hecho, ya es tiempo que empecemos a desear solo lo que Dios desea y quiere darnos. Esa es la vida victoriosa. Cuando yo deseo solo lo que Dios quiere darme. No, deseo lo que Dios quiere darme, pero también deseo lo que yo quiero. Lo que a mí se me ha metido aquí, que quiero y que quiero y que quiero. Soltémonos en las manos del Señor y dejemos que Él nos dé lo que Él quiere darnos. Amén. Eso es estar en la perfecta voluntad de Dios. Él sabe lo que nos conviene. Nosotros casi nunca, por no decir nunca. Él sabe lo que conviene. Él sabía lo que le convenía a Israel. Nosotros nunca sabemos en sí lo que nos conviene, porque nuestro corazón es más engañoso que todas las cosas. Y somos muy dados a espiritualizar las cosas para que todo quede bien. No. Pero yo creo que sí, que aquí Dios está de acuerdo con esto. Dios sabe lo que te conviene. Dile al que tienes ahí al lado, Dios sabe lo que te conviene, Jorge. Ezequiel, Dios sabe lo que te conviene. Ariel y Daniela, Dios sabe lo que os conviene. Entonces deseemos lo que Dios tiene para nosotros, no tanto nuestros propios deseos, amén. Así que finalmente el pueblo sumó también descontento y codicia. No solamente se quejaron, no solamente estuvieron descontentos, su corazón dio lugar a la codicia, porque esto es lo que pasa. Esto es lo que pasa. Es una secuencia, ¿no? Como una más, resultado tal. Entonces, su corazón, lo que podemos ver acá es que también cayó en codicia. ¿Cómo está la pesa? ¿Hacia dónde se está girando? ¿Hacia Moisés o hacia el pueblo de Israel? ¿Qué está pesando? Dios escuchó
a Moisés y al pueblo. Dios respondió a Moisés y al pueblo. Dios dio dirección a Moisés y al pueblo, ¿no? Pero la manera de reaccionar, como dijimos al comienzo, a la ayuda que Dios ofreció fue notablemente diferente. Moisés reaccionó como debemos de reaccionar nosotros y el pueblo reaccionó también de una forma completamente equivocada. Cuando reaccionamos correctamente hay consecuencias positivas. Cuando reaccionamos no de la forma que Dios espera, hay consecuencias negativas. En este caso para ellos fue la muerte. Así que cada uno recibió lo que propuso su corazón. La ayuda para Moisés llegó, lo que el Señor mandó, él lo hizo. Después de la queja, de las preguntas, dijo, hasta llegó a decir, quítame la vida, Señor, pero no aguanto más este pueblo. El Señor deja que se desahoga porque el Señor le gusta y a veces nos escucha nuestras tonterías y después viene y el Señor le da la ayuda. ¿Qué hizo Moisés con la ayuda de Dios? Hizo lo que el Señor le indicó. ¿Qué haces tú? Tú estás desesperado, haces preguntas a Dios. Después Dios te dice, mira, esto es lo que tú tienes que hacer. Pon tu nombre, Esther, esto es lo que tú tienes que hacer. ¿Obedeces lo que Dios te ha dicho? Porque lloriqueamos, decimos, nos quejamos, bueno, por lo que sea. Y después el Señor viene en su misericordia, nos dice, ahora haz esto. Y ahí nos quedamos. No lo hacemos. Moisés lo hizo. Amén. Gloria a Dios. Así que, sin embargo, la provisión, Dios ayudó y envió las codornices también para el pueblo. Pero el pueblo no hizo lo que Dios le indicó. ¿Se dan cuenta la gran diferencia? Moisés obedeció, Moisés se desahogó, mostró sus debilidades, pero hizo lo que Dios le indicó. Era un gran siervo de Dios. El pueblo siempre quería ir a su ritmo. Ese cristianismo que a veces vivimos a mi manera. ¿Conocen cristianos que viven el cristianismo a mi manera? No, hermanos, no es a mi manera. Hay una forma que Dios dejó y si caminamos por ello, entonces recibimos las bendiciones. El pueblo preservó la carne, ¿no? El Señor les dijo, no comerán ni uno, ni dos, ni hasta 20, comerán un mes entero carne. Envió las codornices, hizo el milagro sobrenatural y la provisión era diaria, pero volvió a pasar lo mismo que pasó cuando allí, también en el periodo de cuando vimos lo del maná. Viene el pueblo y acapara, por eso se despierta también el pecado de la codicia. No se contentaron con la provisión diaria, sino que acapararon y empezaron a guardar. Ahí vino el juicio de Dios. No acapares, hermano. Uno de los aspectos de la fe es creer que si Dios me bendice hoy, mañana Dios me va a bendecir. Amén. La fe que cree que hoy Dios lo bendice y mañana no, pues no es una fe fuerte. Dios nos bendice, Dios ha prometido la bendición siempre. Amén. Entonces el pueblo no creyó en Dios. Y por eso hizo lo que hizo. No entendió que la provisión de Dios la tenemos diaria, hermanos. Dios no se olvida de nuestras necesidades, Dios no se olvida de aquello que necesitamos. Dios va a llegar con la provisión. Entonces ellos empezaron a atrapar, no un día sino la noche. Me imagino el trabajo, ustedes imagínense la escena. Empiezan a caer todas las codornices, dicen que volaban a 1 metro, creo que fue que leímos, 1 metro de distancia del suelo y todo este pueblo desesperado. Y como eso se contagia, ¿no? Porque el pueblo de Israel era muy dado a eso, habrían unos que que se mantuvieron esto, pero gran parte del pueblo en este juicio cayó y murió. Entonces ustedes imagínense ahí todas las codornices cayendo y todos atrapando. No, hay que atrapar porque posiblemente mañana el Señor se va a olvidar y posiblemente el Señor mañana no vaya a mandar las codornices. El Señor ha dicho, van a comer 1 mes. ¿Qué necesidad tenía de poner a secar la carne, como dice la Biblia? No había necesidad de eso, faltó la fe. Entonces, es curioso pensar en esas circunstancias, ¿no? Ustedes imagínense, piénsenlo un momentito. Todos, dice que recogieron más de 50 canastas, cada familia, ¿no? No hagamos eso, hermano. Si Dios nos da la provisión, compartámosla con la otra, no acaparemos, no digamos, no, esto para mí porque yo no sé, de pronto mañana yo no sé, mejor yo lo guardo para mí. Compartamos, amén. Y creamos que si yo doy de lo que Dios me da, mañana Dios me dará el doble, amén. Porque esa es una bendición que hay sobre nuestras vidas también. ¿Te estás identificando con algunos de los comportamientos? El Señor nos está llamando en esta mañana no a identificarnos con el pueblo de Israel, amén. ¿Cuántos decimos amén? No queramos identificarnos, aunque hermanos, yo creo que también tenemos muchas cosas del pueblo de Israel.
tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Y tenemos que sentir un poquito de vergüenza porque a veces sí nos parecemos al pueblo de Israel. Pero Dios hoy nos anima a que nos parezcamos a Moisés. Porque aunque Moisés hizo todo este tipo de preguntas y ustedes las han podido hacer al Señor, Moisés terminó su proceso en Kibroth Hattaavah de una forma hermosa y brillante a los ojos de Dios. No brillante para nadie, brillante para los ojos, ¿me entienden la expresión? No protagonismo, sino que es que el comportamiento de Moisés, yo decía, gracias Señor, y decía, gracias Señor, porque aunque fue débil, veo a un Moisés con esa calidad de siervo, de humildad. Entonces, así, eso nos debe llenar. Entonces, identifiquémonos con Moisés. Si la balanza hoy se ha pesado más hacia identificarnos con el pueblo de Israel, pidamos ayuda al Señor y de Señor, yo deseo parecerme a tu siervo. ¿Hemos mostrado debilidad, hermanos? Sí, todos la hemos mostrado. No necesito que me digan amén porque yo sé que todos hemos mostrado debilidad como pasó en la vida de Moisés. Pero Dios está esperando que respondamos después de eso con algo afirmativo, algo que hable bien de nuestra vida espiritual. Amén. Para Dios, no tanto para el resto. No nos importa tanto lo que piensa la gente. ¿Saben por qué? Porque la gente ve el caparazón. Dios ve el corazón. Y eso es lo que nos tiene que importar. A veces somos la gente nos ve muy así, pero ¿qué ve Dios? Dios no solamente ve el caparazón, Dios vaya hasta el corazón. Y eso es lo que nos debe importar. Así que Moisés respondió con verdadera humildad y termina su proceso en Kibroth Hattaavah con una verdadera humildad. ¿Por qué? Porque hizo caso a la dirección de Dios. Y algo muy, muy especial, y yo daba gracias al Señor también por eso, porque cuando el Señor le presta la ayuda a Moisés, le dice, llama a 70, ¿no? Lo leímos, llama a 70, o no sé si lo leímos, pero está en la porción, llama a 70, que yo les pondré de tu espíritu a ellos. Dios le puso del mismo espíritu que tenía, que reposaba en la vida de Moisés, le puso a los 70. Eso era una forma de demostrar al pueblo que había autoridad sobre estos 70. Y estos 70 iban a ayudar a Moisés a llevar la carga. Así que Dios conocía que todas esas preguntas que hizo Moisés venían de ese corazón que estaba cargado. Y aunque Moisés contaba con el favor de Dios, imagínense, Dios era el que estaba ahí ayudando. Dios conoce, hermano, que no somos superhombres y que a veces necesitamos esa parte tangible, esa parte terrenal, de sentirnos apoyados también por otros, ¿no? De otros que somos así como nosotros, de sentirnos apoyados. Y Moisés mostró humildad. ¿Saben por qué mostró humildad? Porque el Señor tomó del espíritu de Moisés, lo puso sobre esos 70. Dice que profetizaron solamente en esa ocasión, como parte, pienso yo, de reconocimiento de que en ellos había autoridad. Y Moisés no se quejó, ¿no? Moisés no empezó a decir, ay Señor, pero ¿cómo me vas a quitar de lo mío y darle? Si es que tú me llamaste, si yo soy el que voy a libertar a este pueblo, si yo soy. No, Moisés mostró humildad, mostró el deseo. Cuando viene Moisés, de estos dos que habían quedado allí y también profetizaron en el tabernáculo, no afuera, y viene Moisés, Josué le dice, mira, que estos están profetizando también, y Moisés le dice, ¿tienes celos de mí? Ojalá que todos profetizaran. Y ese debe ser el deseo que nos debe mover a nosotros. No sintamos envidia, no sintamos celos, seamos humildes cuando Dios derrama sobre otros unción, cuando Dios derrama sobre otros el poder. Amén. Porque a la final, hermanos, a Moisés le importaban eran las almas, le importaba el pueblo. Y si su trabajo era para él estaba siendo pesado, qué mejor que decir, Señor, gracias por tu ayuda. Estamos llamados a ser humildes. Amén. Estamos llamados a anhelar que muchos tengan el poder del Espíritu Santo sobre sus vidas y que nos ayuden en nuestro trabajo. Amén. ¿Cuántos decimos amén? Eso es muy importante, más en estos tiempos que corren, hermano, donde cada vez la fe va a ser más difícil, donde más enfriamiento hay. Necesitamos el poder del Espíritu Santo moviéndose en los siervos, en las personas, en todos, para que haya un impacto, hermanos, en las vidas. No es nuestra elocuencia ni nuestra capacidad de hablar lo que convence de juicio de pecado. Lo que va a salvar las almas es el poder del Espíritu Santo reposando sobre nosotros. Si no lo tenemos, anhelémoslo, digamos, Señor, danos de ese espíritu que le diste a los 70. Danos, derrama sobre nosotros el espíritu que tuvo Moisés para hacer que nuestra tarea sea eficaz sobre esta tierra. Amén. Así que cuando nos identificamos con Moisés, no nos vamos a molestar, hermanos, cuando Dios use a otros.
¿Te dan celos cuando Dios usa a otros? Gloria a Dios que no nos dé celos. A mí no me dan celos, pero sí anhelo eso que tiene el otro. Yo, Señor, dame de esta unción que mi espíritu está percibiendo, que ha tocado mi alma, que me ha movido, dame de esa unción. Entonces eso es lícito, amén. Eso es lícito pedirlo, hermanos. Cuando nos identificamos con Moisés, en eso que no tuvo celos ni envidia de los demás, vamos a entender lo que es importante. ¿Saben qué es importante para nuestras vidas? ¿Saben qué es el deseo que debe primar en nuestras vidas? Es que las almas sean salvas. Ese debe ser uno de los deseos que prima. Entonces, no nos va a importar sino eso, que las almas sean salvas, que el rebaño de Dios sea pastoreado, amén, y que el nombre de Cristo sea glorificado. Moisés fue humilde, dijo, gloria a Dios, ojalá todos profeticen, y es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Entonces no cuestionemos, para ser como Moisés, por qué Dios ha decidido poner de ese espíritu también en otros. Amén. No lo cuestionemos, no sintamos celos, no sintamos envidia, pero sí yo les invito a que lo anhelemos. Amén. Que lo anhelemos. Estemos tranquilos, hermanos. Moisés estuvo tranquilo. Moisés no dijo, ay, Señor, ahora yo he dejado de ser el favorito, yo ya no soy como el favorito tuyo. No, se desbordó en alegría y lo podemos ver por la respuesta que le dio a Moisés. En Kibroth-Hattaavah, las consecuencias fueron diametralmente opuestas, hermanos. Moisés recibió ¿qué? Favor de Dios. El pueblo recibió su ira. Y es tremendo, son diametralmente opuestas. ¿Qué deseamos nosotros? ¿Qué deseamos? Estamos recibiendo el favor de Dios. No recibamos, ni estamos llamados, hermanos, para recibir la ira de Dios. La iglesia no está llamada para ello. Son a veces nuestros propios actos que nos conducen a que Dios se enoje, a que vengan consecuencias realmente, porque Dios, la misericordia de Dios es tan grande, pero vienen consecuencias de nuestros actos. No porque Dios nos castigue, es porque nosotros hemos labrado eso. Entonces, deseemos el favor de Dios en todo momento. Amén. Lo deseamos, hermanos, caminemos en eso. Y para eso tenemos que sumar todo lo que hemos hablado en esta mañana. La maravillosa provisión de Dios que cayó sobre el pueblo de Israel se convirtió en avaricia, egoísmo, y pronto cayó el juicio divino sobre ellos. Sentimientos que nunca deben albergarse en nuestros corazones, ni avaricia, nada de esto. Estas son manifestaciones de la carne, pecaminosas, horribles y que nos llevan a la destrucción. Egoísmo, nada de esto, hermanos. Se nos ha puesto el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, el mismo, el ser de Dios, las características de Dios, el carácter de Cristo en nosotros, y debe ser manifestado, no nada de esto. Así que el pueblo, mientras comía y se saciaba con eso que habían deseado, la carne, dice que murieron. Dice, estaban ahí comiendo, estaban alimentando que su carne. Y ahí vino el juicio de Dios. No estamos llamados a alimentar la carne. ¿Cuántos decimos amén? Estamos llamados a fortalecer y hacer crecer el Espíritu dentro de nosotros, la vida en el Espíritu, amén. Así que, ¿qué pasó en todo esto ya para terminar? ¿Qué fue lo que marcó la diferencia? Abismal, todos los comportamientos obviamente marcó la diferencia, pero aquí no es cuestión de que Dios tuvo favoritismo por Moisés, porque Dios dice la palabra que Él no tiene favoritos. Dios mira el corazón. Y eso es lo que marca la diferencia. No es que Dios tuvo favorito y dice, bueno, Moisés se quejó, dijo cosas terribles, hizo preguntas que, no, yo no haría esas preguntas a Dios. Dios conocía el corazón de Moisés y Dios conocía también el corazón de los revoltosos, de los rebeldes, de los que murmuraron, de los que estuvieron descontentos. No solamente una vez, sino que desde que salieron. Así que Dios va a mirar nuestro corazón. Amén. Y debe ser hallado en él el espíritu de Moisés, la humildad de Moisés, la gratitud de Moisés, el gozo de Moisés en medio de todo, porque al final él se gozó de recibir dirección. ¿Cuántos necesitamos dirección en esta mañana? Todos necesitamos dirección. Estás pasando por una situación y necesitas dirección, o Dios ha dado, pero tal vez no has prestado la suficiente atención para decir, Dios, tú ya me estás dando dirección, pero estoy caminando por otro lado.
Pues Dios es lo que ofreció a Moisés. Estaba desesperado. Tú puedes estar en esta mañana desesperado porque no encuentras dirección, porque estás cargado. Dios o ya te dio o te va a dar dirección. Síguela. Síguela al pie de la letra. No te desvíes ni a izquierda ni a derecha. Síguela. Sigue la dirección de Dios. Si hasta aquí no la has comprendido, la tienes como nublada, ve a la palabra. Dile al Espíritu Santo, háblame claro, Espíritu Santo, y tráeme dirección, porque yo quiero hacer lo que tú quieres. Yo quiero llegar a caminar en lo que tú deseas para mí, no en lo que yo deseo para mí. Amén. Y eso marcará la diferencia. Dios quiso bendecir al pueblo de Israel, pero ellos no lo permitieron. Dios quiso bendecir a Moisés y Él lo permitió. Nosotros permitamos, hermanos, en esta mañana que Dios nos bendiga. En eso se deleita Dios, en bendecirnos, hermanos. Lo que nos llega malo es por nuestra culpa, no por culpa de Dios. Entonces permitamos que Dios haga bien su trabajo en nosotros y dejemos que Él obre y que Él actúe. Amén. Sobre todo lo que estamos pasando, deja que Dios actúe. Si eres sensible, si eres espiritual, Dios va a traer esa dirección precisa y te lo va a marcar así, punto por punto. A Moisés le dijo, llama, haz esto. A los dos les dijo, a Moisés le dijo que tenían que hacer, instrucciones precisas. Dios no es un Dios de confusión, hermano. Dios no te dice, ve, sino Dios te va dando así. Yo siempre digo, Él va moviendo las fichas de nuestra vida y si nos detenemos vamos empezando a poner, de razón que esto se dio, de razón. Y esas fichas que Dios va moviendo nos va llevando a su propósito, a su voluntad. Así que vamos a creerle a Dios, amén. Vamos a creer de que Dios va a orar ahí y vamos a tener el espíritu, quédense con esto, el espíritu de Moisés y todas las características que tuvo este gran hombre de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a decirle gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por este proceso de Kibroth Hattava, que nos ha enseñado tanto, Señor, que ha traído tanta revelación a nuestro propio espíritu, a nuestra mente y aclarar todas aquellas cosas que a veces no entendemos por qué suceden, no entendemos por qué pasan. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por haber dejado tu palabra escrita. Gracias porque nos podemos ver en el Antiguo Testamento, en estos acontecimientos que pasaron y hacer balance de nuestra vida, siempre con la esperanza y el gozo de que tú nos quieres llevar a la bendición, Señor. Que aunque tropecemos, aunque caigamos, aunque nos equivoquemos, aunque hagamos preguntas necias, tu deseo es bendecirnos. Yo oro por mis hermanos, Señor, para que toda bendición caiga sobre sus vidas, para que muestres ayuda a sus vidas, muestres dirección, muestres favor y, Señor, despejes todo aquello donde hay duda, donde hay confusión y seas preciso como solamente tú lo puedes hacer para que nuestros pasos caminen hacia lo que tú deseas. Ayúdanos, Espíritu Santo, a desear lo que Dios desea para nosotros. Ayúdanos a saber investigar, a ahondar en tu palabra, qué es lo que tú deseas para nosotros y que eso sea lo que nosotros deseemos. Que no haya ningún deseo que esté contrario al corazón de Dios, que busquemos deseos que nos hagan crecer y estar en tu perfecta voluntad. Te damos gracias porque tú eres el Dios soberano, el Dios que ha creado todas las cosas, al Dios que nada le queda, Señor, grande. Ese es nuestro Dios, ese es tu Padre y a Él le vamos a creer, amén, a Él le vamos a creer. Kibroth Hattava, tumbas de glotonería. Hoy, tomando esa expresión, ese significado, cualquier deseo contrario a tu voluntad, Señor, lo enterramos en esa tumba y que quede ahí y dejamos que sean tus deseos los que se cumplan en nuestra vida, Señor. Que todo deseo quede ahí en esa tumba, muera en el nombre de Cristo Jesús. Todo deseo contrario a tu perfecta voluntad, todo deseo que nos va a desviar de tu propósito, que quede enterrado en esta mañana y que sea tu gloria, tu gracia y tu favor, Señor, mostrándose a nuestras vidas. En tu santo nombre, amén.